señores, dejen cualquier cosa fumadera más allá del alcance de la mano, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones, porque acaba de llegar don Roberto Centeno y vamos a hablar de esa economía que ojalá que fuera la economía que se fue y que se hubiera ido, pero que lamentablemente sigue aquí y lo que te rondaré, Morena. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Bueno, pues precisamente por eso, por la economía, y que no es que siga, es que va a peor. Ya sabe usted ese dicho castellano, me parece, a lo mejor no es castellano, pero eso me lo aclarará usted, que toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar. Y además... Eso es de conocimiento universal. General, no es de universal. Bueno, pues siguiendo con el tema que nos debe ocupar y preocupar y por lo tanto el tomar acciones al respecto de defensa es el tema del euro digital. Y el euro digital lo está llevando a cabo, que eso no lo sabe la mayor parte de la gente, lo está, digamos, desarrollando técnicamente hablando, el miserable de Luis de Guindos. Luis de Guindos... Que Dios nos ampare. Luis de Guindos, algunos de ustedes se pueden haber olvidado de él, pero él no se ha olvidado de ustedes. Luis de Guindos fue ministro de Economía del traidor a España de Rajoy. Y digo traidor porque financió con dinero público un golpe de Estado y eso es alta traición. Y debería de estar en la cárcel. De hecho, lo confesó en sede judicial y en vez de salir esposado, pues salió tan campante, fumándose un puro, como siempre. Bueno, pues Luis de Guindos, que es, podríamos decir realmente, que es 3 veces traidor a sus votantes del PP, a España y a los españoles y a la decencia política. Como ministro de Economía, nos endeudó en algo así como 450.000 millones. El otro día me decía una persona, cuando hablaba de esto de los 400.000 millones, la verdad es que hay algunas personas que son más tiernas que el Día de la Madre, porque me decía, es que, bueno, me escribió, mejor dicho, porque era en un tuit en X, y dice, es que 450.000 millones, si ya debemos 1.600.000, dice, sí, hombre, tonto de lava, pero esos 600.000, 1.600.000 se han ido construyendo granito a granito, y a este miserable le tocan 450. A Sánchez, pues le toca una cantidad más o menos igual, con la diferencia de que Sánchez lleva ya, me parece que son 6, 7 años, y este miserable estuvo 4 o 5. O sea que le gana todavía el de Guindos. Bueno, ¿qué fue lo que hizo este canalla? O sea, los 450 forman parte del 1.600.000 al que hemos llegado ahora y seguiremos subiendo. Bien. Tal vez no recuerden ustedes, pero cuando se produjo la burbuja inmobiliaria, se produjo básicamente porque los bancos y las cajas de ahorro, sobre todo las cajas de ahorro que acabaron desapareciendo, hicieron préstamos absolutamente alocados para comprar viviendas. O sea, usted iba a pedir un préstamo para la compra de una vivienda y le daban el 100% o el 120% de lo que valía la vivienda, le daban después otra cantidad para que se hiciera usted un viaje con su señora y cosas de ese tipo. Y claro, cuando se hundió, y esto, las cajas españolas lo hacían con dinero que fundamentalmente procedía de las cajas alemanas. Esto sucedió un poco urbi et orbi, lo que pasa que en España de una manera mucho más intensa y mucho más brutal. Bueno, en España generalmente te daban el 100% de la vivienda y luego, por ejemplo, la renovación del mobiliario. Pues efectivamente. Que era un 20% más con facilidad. Sí, eso te daban así.
Y como decía el ministro de Hacienda de Zapatero, dice, las casas nunca pueden bajar de precio. Y Eso decía. cuanto más se endeuden, más ricos serán. Tú fíjate, por eso han decapitado mucha gente a lo largo de la historia. Pero, o la han arrastrado por las calles, que era lo menos que se merecía, sí. Desde luego. Bueno, pues es decir, las cajas hicieron esos préstamos alocados con dinero que les prestó más alocadamente todavía las cajas de ahorro alemanas. No quiero saber, pero me puedo imaginar también los dineros que se quedaron. Bueno, los dineros que se quedaron los directivos de las cajas, más o menos sí me lo sé, pero los de las cajas alemanas, que tampoco deben ser tontos, pues también se debieron llevar sus comisiones en estos. Entonces llegó un momento, estalló la burbuja y como consecuencia de ello, bueno, vino el hundimiento total y absoluto. Esto sucedió un poco urbi et orbi. Y hubo en todos los países, nunca se llegó a devolver más que parcialmente el dinero que irresponsablemente habían prestado unos bancos a otros o unas cajas a otras, etcétera. Nunca se llegó a esto. El caso más extremo fue Islandia, que le habían prestado el dinero para la burbuja inmobiliaria, que fue general para la burbuja inmobiliaria, se lo habían prestado los bancos ingleses y decidieron que no devolvían nada. Y el gobierno islandés declaró que no devolvía nada. Los ingleses les amenazaron incluso con ocupar la isla militarmente. Y bueno, a los islandeses se cayeron por eso de risa y no le pagaron nada. Pero hubo un país, uno, que por muy buenas razones devolvió hasta el último céntimo. ¿Sabe usted cuál es ese país? ¿O tiene usted sí, idea, no? España. Sí, bien. Bueno. España, pues, por cierto, los islandeses es que le echaron mucho valor, porque además al gobierno lo sentaron en el banquillo. No, bueno, le sentaron en el banquillo, lo metieron en la cárcel y tiraron la llave a un volcán de estos de los que hay muchos en abundancia por allí. Así que la verdad es que fueron a la cárcel los responsables. Aquí el señor Solbes, que es el ministro al que antes me refería, pues anda suelte por ahí. Ya debe estar muy mayor, bueno, como estamos un poco todos, pero en fin, pero que no, aquí no pasó nada. Bueno, no pasó nada. ¿Qué fue lo que ocurrió? En el momento que tocaba devolver, era ministro de Hacienda de España con el señor Rajoy, era Luis de Guindos. Y este canalla la señora Merkel le dijo a este traidor o culpable de actos de traición de Rajoy que devolviera todo el dinero a las cajas, que ella se lo prestaba, que ella conseguía que se lo prestara el Banco Central Europeo. Y este miserable dice, pues fenomenal, como si el dinero prestado no hubiera que devolverlo. No hubiera que devolverlo, sí. Bien, entonces, tan tranquilo, fumando un puro y los marca, porque no sé si saben que en su época, fue el jefe de gobierno más inculto de toda Europa. No había ido nunca a una obra de teatro. No había leído un libro más que los que tuvo que estudiar para hacer la oposición. Él leía solo el marca y con eso le sobraba y le bastaba. Pero bueno, a lo que voy. El ministro de Hacienda era este canalla, porque eres un canalla y eres un miserable, querido Luis, un hijo de Satanás. Te endeudaste en 450.000 millones de euros para que te prestó el Banco Central Europeo por orden de Merkel, y con esos 450.000 millones de euros devolviste hasta el último céntimo a las cajas de ahorro alemanas. La señora Merkel, que es una señora agradecida, pues en el año 1918, cuando tu jefe salió corriendo a emborracharse en una taberna y le dejó el asiento libre a Sánchez, te nombró
nombró vicepresidente del Banco Central Europeo. Y por estas razones, que no por otras, este miserable de Guindos es vicepresidente del Banco Central Europeo. Y en esa responsabilidad, hoy, a día de hoy, es el responsable material de la puesta en marcha del euro digital. O sea, él es el responsable. Tiene un equipo de personas que están trabajando con él, que están dándole muchas vueltas, y la propuesta de Guindos, que está avalada por el PP de Feijóo, es hacer un euro digital vinculado al DNI, que de momento será al DNI de cada país y piensan hacer un DNI europeo, para que así parezca que tiene más gracia el tener un euro europeo. Bien, entonces con esto, como ya saben ustedes, pero se lo repito otra vez porque ahora quiero contarles otras cosas relacionadas con esto. Con el euro digital se puede seguir la trazabilidad que está unido al DNI, se puede seguir perfectamente la trazabilidad del dinero de todos los ciudadanos. Decidir lo que puedes comprar o puedes no comprar y incautarse de tus ahorros, si confiscarte todos tus ahorros, si fuera necesario, bueno, por ejemplo, para gastos de defensa de los que hablaremos después. Bien, esta, señoras y señores, es la gran aportación del Partido Popular a la historia del globalismo y de la cultura woke, de la que son defensores acérrimos, como saben, porque ellos defendieron a capa y espada, aunque yo creo que no debieron conseguirle un solo voto de Kamala Harris, que era el globalismo y la cultura woke químicamente pura. Bien, esto, bueno, tiene toda una serie de problemas, porque aparte de lo que les he dicho y les han dicho por ahí, por todos los lados, bueno, que les pueden quitar todos sus ahorros con el euro digital, es que no vale en otros países. Es decir, si usted se va a Estados Unidos, a usted no le cambian euros digitales por dólares. Y en los países que yo sepa, de los países árabes, sobre todo los que son más ricos, es decir, los países del Golfo, Arabia Saudí y tal, tampoco lo van a hacer. Y me sospecho que China, India y Japón tampoco van a cambiar euros digitales por yenes, por yuanes y por la moneda que tengan en India, la rupia o no sé cuál será ahora mismo. Por eso era en tiempo de los ingleses. Bueno, total, que como consecuencia de ello, yo les había aconsejado y les vuelvo a aconsejar y les volveré a aconsejar en más ocasiones que lo primero que deben hacer es sacar el dinero de los bancos, los que tengan cantidades modestas en los bancos de ahorros, de sus ahorros en los bancos, no sé, ahorro para vivir un año, para vivir 2 años, que saquen el dinero y que se lo lleven a su casa. E incluso más. Y los que tengan grandes cantidades, que se lo lleven a Estados Unidos, a un banco norteamericano y Santa Pascuas, que además no tienen que pagar impuestos en España. Pero hay, amigo, esto ha debido trascender. Yo llevo ya muchos años diciéndolo, pero ahora es que ya es una cuestión de vida o muerte, porque el miserable de Guindos ha dicho el otro día que tendrá listo todo el diseño y la puesta en marcha para poner en marcha el euro digital en octubre. O sea que quedan muy pocos meses. ¿Saben ustedes qué ha pasado, don César? Bueno, pues que la expoliadora número 1 de España, esta que se parece a una vendedora de un puesto de sandías. Hay gente que me ha dicho que a lo que se parece es a una madame de un prostíbulo de Melilla. Fíjese usted, pero a mí ha habido gente, además seria, que me ha llegado a decir que se parece a la madame de un prostíbulo de Melilla. Yo no puedo juzgar, o sea, sinceramente tampoco, tengo un desconocimiento absoluto sobre el tema, nunca he estado en Melilla.
pero evidentemente yo cuando me lo dijeron me quedé pasmado. No me parece imposible, pero es que no tengo elementos de juicio para poder afirmarlo ni negarlo. Ni negarlo, yo tampoco, yo ahí tampoco. Bueno, pues esta buena mujer, que espero que se va a presentar a las elecciones andaluzas, y espero Sí. que los andaluces le tengan en cuenta, primero, todo lo que les ha expoliado y todo lo que les ha robado, porque esta señora es una analfabeta y de lo único que sabe es de expoliar y de robar a los ciudadanos. Así que primero que tengan en cuenta eso. Y ahora, bueno, rápidamente le han debido decir los bancos, señora ministra, que bueno, que están sacando dinero de los bancos. Y entonces acaba de decir, mejor dicho, que va a sacar un decreto ley por el cual podrá poner multas de hasta 150.000 euros a aquellas personas que no justifiquen para qué han sacado su dinero de los bancos. ¿Qué le parece eso? No, me parece un robo y me parece una desvergüenza. Es que es increíble. O sea, ¿por qué tengo yo que justificar para qué saco el dinero de los bancos? Bueno, pues es lo que ha dicho esta buena mujer, que va a poner multas de hasta 150.000 euros a aquellos que no sean capaces de justificar por qué razones han sacado el dinero de los bancos. Bueno, como ven, ya se pone la venda antes de la herida. Sí, sí. Pero bueno, eso es lo que hay, por un lado. Y esto es lo que les quería decir de novedad, referente al euro digital, que ya les iré avanzando cómo van los trabajos de la banda de forajidos que tiene de Guindos en el BCE, que bueno, que tienen unos sueldos del copón, y no les digo nada el señor de Guindos, que tiene hasta avión privado, no sé si será un Falcon o no será un Falcon, pero bueno, avión privado quiero decir avión del BCE, pero que lo utilizan cuando les da la gana. Si tienen que ir con su familia a Palma de Mallorca o a las Bahamas, pues se van y no pasa nada. Porque en el Banco Central Europeo y en la Comisión Europea nadie controla nada. Todos están por encima de la ley. Bueno, sí. Esto por un lado. Ya les iré informando según vaya teniendo noticias de cómo van avanzando el señor de Guindos y su banda de forajidos. Y ahora hay un tema, antes de pasar a lo de los gastos de defensa, que estamos a las 12 menos 5, que nos echen porque el papel del otro día de Sánchez fue inaudito. Hay una cosa que, como anda usted por Washington muy a menudo, a lo mejor usted me la... Ahora mismo estoy en Washington. Ah, pues mire, pues nada, luego después cuando salga lo pregunta, por la calle. O puede ir al Departamento de Estado a ver Marco Rubio que se lo explique. Vamos a ver. Están viendo ustedes por todas partes que se habla de las tierras raras de Ucrania para pues bueno, para acabar con la guerra de Ucrania, y que el tío Donald se las quiere quedar. Pero claro, yo hay una cosa que no entiendo, porque el tío Donald se las quiere quedar para recuperar todo el dinero que ha dado a Ucrania. Sí. Pero teme aquí que las tierras raras de Ucrania no valen ni la 10ª parte de todo el dinero que les ha dado los Estados Unidos. Entonces, don César, ¿usted sabe de qué va esta fiesta? Sí, yo puedo contárselo porque además incluso creo que era cosa de una semana redacté un editorial sobre el tema. En estos momentos se calcula que Ucrania va a tardar en pagar la deuda que tiene con Estados Unidos no menos de 150 años. Bueno, entonces... O sea, se calcula que la cosa no va a ser menos de 150, pero tampoco está establecido cuánto por encima de 150.
Y ya se ha hecho algún estudio que considera que además las condiciones a las que se va a ver sometida Ucrania son peores que las condiciones que los vencedores de la Primera Guerra Mundial le impusieron a Alemania. Porque, entre otras cosas, resulta que Ucrania todos los años tiene que entregar el 50% de su Producto Interior Bruto y lo tiene que hacer antes de hacer frente a los pagos comunes. Es decir, funcionarios, en fin, maestros, todo esto, estos cobran después que Estados Unidos. Pero ¿a quién se lo entregan? ¿A Estados Unidos? A Estados Unidos. Pues no lo Lo que pasa... Además, vamos a ver, dígame. Sí, lo que pasa que la manera en que se va a articular eso es lo que no está claro, porque claro, la deuda la tienen con Estados Unidos. Los ucranianos dicen que la deuda son unos 150.000 millones y a lo mejor es que ese es el dinero que les ha llegado. O sea, que a lo mejor lo que les ha llegado es eso. La cifra más o menos oficial de la administración Biden es el doble, son unos 300.000 millones de dólares. Y Donald Trump afirma que son 500.000 millones de dólares y es muy posible que sea verdad, porque a Ucrania se ha enviado mucho dinero por canales que no eran los canales oficiales. Por ejemplo, el 90% de los medios de comunicación que los mantenía la USAID es dinero que se les ha dado. Y no habrá pasado como esfuerzo de guerra, pero es dinero que se les ha dado. Si se lo ha dado el USAID, sí. el USAID, eso no es, digamos, recuperable. Bueno, vamos a ver si es recuperable. Eso es una donación. Ya, pero está por ver cómo han sido los términos. Los 20 o 30 millones de dólares. No, el New York Times no, entre otras cosas porque no tiene tierras raras, pero Ucrania sí. Y hace apenas unas horas ha aparecido una información que yo estoy intentando contrastar, porque sin poderla contrastar no la puedo dar, pero sí se la puedo comentar a usted aquí. Ha salido una información de Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, atribuyendo a distintos dirigentes del Partido Demócrata haberse llevado decenas de millones de dólares cada uno de ellos. En concreto, a Joe Biden le acusa de haberse llevado casi 90 millones de dólares con ocasión de la guerra de Ucrania, a Nancy Pelosi 80 y tantos, poco menos, a Lindsey Graham, que es republicano pero que es muy belicista, pues también 80 y tantos, y así va descendiendo hasta llegar a gente que solo se llevó 40 y tantos millones, que es una cifra verdaderamente fabulosa. Pregunta, ¿esa gente no está incluida en los indultos preventivos? No, en el perdón general de Biden. Bueno, esta es otra de las cuestiones que ahora mismo está en el aire, don Roberto, porque Donald Trump anunció la semana pasada que los indultos de Biden son inválidos y que son inválidos porque no los firmó Biden y seguramente Biden no se enteró de que los firmaba y por lo tanto, al no ser esos indultos válidos legalmente, se va a proceder a la investigación de los indultados. Yo no sé si luego esto Donald Trump lo va a llevar a la práctica o lo va a llevar a la práctica de manera parcial o se va a quedar solo en el susto que les ha dado de fin de semana. Ahora, usted no puede imaginarse en estos momentos la situación de ansiedad, angustia y desesperación que decía el bolero que hay en ciertos barrios en Washington, porque de pronto han empezado a aparecer senadores que tienen un salario como senador, que está bien, pero vamos, no es nada del otro mundo, y sin embargo luego su fortuna personal está en decenas de millones de dólares. Y claro, todo el mundo se pregunta de dónde ha sacado usted ese dinero. Porque claro, eso no había ocurrido toda la vida de Dios. Eso no había ocurrido nunca. Los senadores presentaban una declaración de bienes como los congresistas, pero luego era muy raro que los investigaran.
Entonces, claro, en el caso de alguna senadora muy importante, como la que llaman Pocahontas, ¿no? Que por cierto están circulando en las últimas horas una foto con un chiste porque se ve un automóvil blanco y dice, a este automóvil lo tendríamos que llamar Elizabeth Warren. Dice, ¿por qué? Dice, porque todo el mundo ve que es blanco, pero se llama Cherokee, ¿no? Y entonces era la guasa que había con el automóvil. Entonces, claro, Elizabeth Warren, que gana al año, teóricamente, no mucho más de $100,000 por ser miembro del Senado, luego tendrá dietas, pero vamos, tampoco es para tanto. Eso lo gana Sánchez. Bueno, pues aparte de eso, le han encontrado una fortuna en torno a los $50 millones. Y claro, la pregunta es, ¿de dónde ha sacado usted este dinero, señora? Con unos ingresos anuales que desde hace varios años pues son el salario de senadora y tal. O sea, seguramente da conferencias y cosas de este tipo. Pero hombre, entre los 110, 120 mil dólares al año y 40 y tantos millones de fortuna, hay una diferencia absolutamente descabalada. Y ya la están acosando cuando entra en el Senado y le preguntan, señora Warren, ¿qué pasa con esto? Y está que se pone como una erinia, y como ella, otros políticos. Es decir, yo no sé en qué va a acabar esto, pero le puedo decir que está interesante. ¿Usted desde ahí cómo lo ve? ¿Van a ir a por ellos de verdad? Yo no sé lo que va a pasar, porque yo creo que todavía es pronto para saber si van a por ellos o no. Pero que el estado, el modo pánico en que ahora mismo están muchos políticos en este país y también mucha gente que trabaja para la administración, eso le puedo yo decir a usted que es innegable, porque hay gente que sale de dependencias del gobierno y los ves todos los días y salen llorando. Y hay dependencias del gobierno en las que entras y te encuentras a gente llorando. Es decir, ahora mismo hay una situación que nadie sabe en qué va a acabar, pero es que están pasando cosas terribles. Por ejemplo, la semana pasada Elon Musk nos revelaba que hay millones de personas de supuestamente más de 120 años cobrando una pensión. No hace falta que le diga que en este país no hay millones de americanos de más de 120 años, pero alguien se está llevando esas pensiones. Sí. El número, y este era un número de millones bajo, me parece que eran en torno a 4 millones y pico, pero es que han encontrado 40 y tantos millones de pensiones que son falsos los señores que las reciben. Entonces, yo sé cómo funcionan esas pensiones, pero claro, es algo verdaderamente terrible. Es decir, de pronto tú vas a ver a un médico que es amigo y el médico te dice, no te preocupes, chico, porque este es un país difícil y aquí tenemos que ayudarnos. Y entonces a ti de pronto te inventan una pensión y hasta es posible que aprovechando que tienes dos apellidos te consiguen dos pensiones. Claro, esto multiplicado a escala nacional entre ciertas poblaciones, de pronto hay más de 40 millones de pensiones que en realidad son falsas y que no tendrían que cobrarse, pero que se llevan cobrando desde hace años. Claro, usted imagínese 40 y tantos millones, es que es una barbaridad. Y como esto, claro, lo que está saliendo... medio que dice el americano medio está muy contento de que todo esto salga a la luz y espera que toda esta gente vaya a la cárcel. Luego, la prensa europea dirá que si cómo es posible que los americanos hayan votado a Trump, etcétera. El índice de popularidad de Donald Trump ahora mismo es más alto que cuando ganó las elecciones. Y en muy buena medida se debe a esto. Es decir, el americano medio tenía la idea de que le estafaban, pero no se podía imaginar que le estafaban tanto. Claro, no le quiero ya contar cuando ha salido Elon Musk en algún momento y ha dicho que con lo que se va a ahorrar, por ejemplo, de la USAID y todo lo demás, le va a mandar un cheque a cada americano de $3.500. Oye, yo esto no sé si lo va a hacer o no, pero desde luego como lo haga ya se puede usted imaginar la alegría que va a llover sobre millones de hogares americanos. A mí mismo no me vendría nada mal. Entonces,
es que, claro, el americano medio estaba muy harto de esto, pero está descubriendo que es muchísimo peor de lo que había imaginado. O sea, que robaban en la guerra de Ucrania, ya lo sabía. Pero todo lo que han robado no se lo creen. Entonces, claro, cuando de pronto Donald Trump dice nos van a devolver el dinero, al americano medio le parece de perlas. Porque hace mucho tiempo que llegó a la conclusión de que no había que mandarle $1 más a Ucrania y pensando en cantidades muy inferiores. O sea, esta es la realidad. Claro, en un momento determinado, Donald Trump se enfrenta con los canadienses y les dice o me controlan ustedes la frontera o les subo los aranceles. Al americano medio aplaude hasta con las orejas, porque sabe que el fentanilo no viene solo de México, sino que también viene de Canadá y que mucha gente entra ilegalmente a través de la frontera con el Canadá y no de la frontera con México. Entonces, claro, todas estas medidas son medidas muy populares. Yo no sé hasta dónde van a llegar, porque eso es difícil de saber, pero que evidentemente el americano medio está encantado, no le quepa a usted la menor. No, no me cabe duda, no me cabe duda, porque leo X todos los días y puedo hacerme una idea. Bueno, don César, yo no sé qué le parece si lo dejamos aquí y dejamos, me parece muy bien. Y lo dejamos lo de el psicópata traidor de Sánchez en la reunión esta de defensa. Pues lo podemos abordar la semana que viene, porque perfecto. Después de que nos han dicho que Putin va a invadir Europa en el 2030 y al mismo tiempo Bruselas nos ha recomendado que compremos un kit de supervivencia, que yo creo que no puede durar hasta el 2030 el kit de supervivencia, pero en fin, no sé si es para relanzar las compras de la Navidad ya con bastante antelación, porque si no la cosa no tiene ni pies ni cabeza. Como eso no va a perder actualidad, si le parece a usted, lo vemos la semana que viene. La semana que viene. Me parece muy bien. Yo le voy a dejar hoy con una canción, ya que estábamos hablando de las tierras raras y las riquezas minerales y todo, con una canción de aquella película maravillosa que se llamaba La leyenda de la ciudad sin nombre, en la que Clint Eastwood y Lee Marvin están cavando por debajo de la ciudad sin nombre para encontrar un mineral que es el oro, y entonces Lee Marvin le quiere convencer a Clint Eastwood de que ese es un buen trabajo porque las mejores cosas en esta vida son sucias. Y eso es algo que hay que aceptarlo, y supongo que los de las tierras raras estarán convencidos de lo mismo. De manera que aquí le dejo yo al bueno de Lee Marvin y a Clint Eastwood y nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Pues hasta la semana que viene, y como le decía fuera del micrófono, bendición.